buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les presentamos Vivir con Alegría, un espacio dedicado a reflexiones espirituales, religiosas y católicas que nos ayuden, guíen y orienten en el curso de nuestras vidas. Nos acompaña el sacerdote Gilbert Ceciliano, cura párroco de la Santa Cruz y vicario episcopal de la Fuerza Pública de Costa Rica. Le saluda el periodista Edgar Fonseca. Buenas, padre Gilbert. Muy buenas, don Edgar, y a todos los nuestros, ¿qué podemos decir? Amigos que nos siguen a través de esta página. Les mandamos un cariñoso saludo, un abrazo lleno de alegría y de esperanza. Bueno, padre Gilbert, ya casi superando el día 8 de la Cuaresma y en la fecha de recordación de dos santos salesianos, los obispos Luis Bertiglia y Calixto Caraballo, misioneros salesianos muertos en China en misión pastoral, en misión sacerdotal. En estos días se destacaba una frase de su santidad Francisco: con la oración, dice él, y las lágrimas, se puede penetrar en el gran misterio de la cruz. ¿A qué nos lleva a reflexionar este mensaje papal? El Papa está refiriéndose que hoy más que nunca tenemos que llegarle al corazón del ser humano. Cuando el ser humano se mira a sí mismo, se da cuenta que es un necesitado del amor, de la ternura, de la misericordia, del perdón, que necesita llenar su vida de más alegría, de más amor, de más esperanza, del Evangelio de Jesús. Y usted toca hoy un tema que es el martirio. El martirio fue la sangre que más le dio fuerza a las primitivas comunidades cristianas. Don Edgar y queridos amigos que nos siguen, siempre me hago esta pregunta. ¿Qué tenían aquellos cristianos que a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de que sus vidas estaban en peligro, de que muchos de ellos podían ser asesinados, seguían a ese Jesús de Nazaret y estaban dispuestos a dar la vida por él? Y esto se llama fe, se llama amor, se llama confianza en ese Cristo Jesús Redentor, que ellos en ese encuentro personal encontraron en él el sentido vital de la vida. Y yo creo que ese es el martirio, encontrar el sentido de la vida para uno también dar la vida por los demás. Precisamente en estos días y como parte de los gestos y actos de la Cuaresma, su santidad Francisco inició junto a la curia en Aricia, Roma, un retiro espiritual de una semana, bajo el lema Servidores y profetas del Dios vivo. ¿A qué nos convocan en estos días y siempre estas palabras? La palabra servidor viene de siervo. Si usted mira en el Antiguo Testamento, todos los profetas, cuando Dios los llamaba, decía: habla, Señor, que tu siervo escucha. María Santísima, cuando es llamada a ser la madre del Redentor y el ángel le anuncia, le dice: habla, que tu siervo escucha. Siervo es aquel que está dispuesto a servir y a dar la vida por una causa y por un proyecto. Porque si uno no tiene una causa justa, verdadera y auténtica, usted no va a dar la vida. Usted lo que hace es quitarle la vida a los demás, quitarle la paz, quitarle lo que el otro tiene. Verdaderamente el servidor es el que está dispuesto a dar su vida, sus carismas, sus dones, para que los demás vivan en una condición mejor. Esa es la dimensión.
¿Y servidor por qué? Imagínese usted que el Papa se le llama el siervo de los siervos. ¿Por qué? Porque él, como Papa, debe ser el primer servidor de Cristo y el primer servidor del reino de Dios. Este es el gran misterio. Entonces el Papa dice, servidores, y también esa frase para reflexionar, para ser profeta. ¿Y qué significa un profeta? Profeta tiene una dimensión muy hermosa. Profeta es el que anuncia en nombre de Dios. Ese es el profeta. Y viene la parte más fea, don Edgar. El que denuncia aquellas situaciones que no están viviéndose conforme a Dios y que no están dignificando al ser humano y se están convirtiendo en idolatrías. Y el profeta, por lo general, terminaba crucificado. Y viene la tercera palabra, de un Dios que, de un Dios vivo, de un Dios que da vida, de un Dios que trae la libertad, de un Dios que trae la salvación. Hay tres dimensiones que trae Jesucristo. Uno, la buena noticia del reino de Dios. Segundo, la liberación del ser humano. Jesús quiere que todos los seres humanos seamos libres. Y tercera dimensión, Dios quiere que todos nos salvemos, que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces por eso Jesús es un Dios vivo que da la vida y que quiere trascender dándonos la vida a nosotros. Por eso el retiro para mí está bellísimo, porque tenemos que recuperar nuestra misión. La misión del cristiano, la misión del hombre hoy es dar la vida y dar vida a los demás. No importa la condición que el ser humano tenga, creyente o no creyente, no es el que le quita la vida a los demás, no es el que le quita la paz, sino el que da vida a los demás. Este es el sentido del Evangelio de Jesús, que nos da la vida y la alegría a nosotros. Padre Gilbert, iniciamos la Cuaresma con el simbolismo del miércoles de ceniza. ¿Por qué debemos interiorizar en nuestras vidas ese gesto de la cruz de la ceniza? La vida nos recuerda dos cosas, esa cruz. Uno es el dolor, el misterio, el sufrimiento del ser humano que nosotros lo escondemos. A ver, don Edgar, ¿por qué Jesús fue llevado a la cruz? Por las injusticias de los seres humanos, por el egoísmo de los seres humanos, porque nosotros creemos que tenemos la verdad, que podemos juzgar, condenar o quitarle la vida a los demás. Ese es el misterio. Es que en la cruz se está revelando no solamente el dolor de Cristo, sino la realidad de nosotros los seres humanos, la injusticia que llevamos a los otros a vivir la cruz, a sufrir la cruz. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en una carga para los otros? Y no hemos sido nosotros los que redimimos, los que levantamos, los que ayudamos a otros. Por eso el misterio de la cruz no es el misterio solo de Jesús, es el misterio de la cruz del mundo que está sufriendo cruz, dolor, sufrimiento, traición, muerte, que eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, el egoísmo. ¿Y qué nos recuerda la ceniza? Somos polvo, esa es la condición. Que el ser humano es muy volátil, que el ser humano en su condición tenemos que volver a la tierra, de donde hemos de venir, que tenemos un inicio y tenemos un fin en esta tierra, que el fin último es lo que Jesús viene a transformar en un fin último, que es la salvación y la liberación de esta limitación, de esta condición, a una dimensión más plena, trascendente, que nosotros le llamamos reino de Dios y le llamamos salvación. Estamos presentando desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, el espacio Vivir con Alegría, dedicado a la reflexión espiritual, religiosa y de valores católicos. Nos acompaña el padre Gilbert Ceciliano, cura párroco de esta iglesia de la Santa Cruz y vicario episcopal de la Fuerza Pública en San José, Costa Rica. Decía el Evangelio de estos días que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. ¿Cuáles mayores enseñanzas a extraer de este mensaje para nuestras vidas cotidianas
expuestas a desiertos y tentaciones constantes. Viera que una de las cosas que me llama, sin percatarnos, nosotros los seres humanos vivimos desiertos. ¿Qué es el desierto? Es un lugar inhóspito donde no hay vida y lo que hay es sobrevivencia. En el día, calor. En la noche, hay frío. Pocos y escasos recursos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ser humano para enfrentar el desierto? Es sacar lo más profundo que tiene de sí mismo, sus convicciones, sus valores, su lucha. Y ve qué interesante, dice el Espíritu Santo, Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo lo llevó, lo empujó al desierto. ¿Qué significa? Que el ser humano está llamado a enfrentarse en su condición de encuentro consigo mismo y de encuentro con Dios. Y por supuesto, así como Jesús se estaba preparando, también nosotros tenemos que prepararnos a esta misión de la vida, porque uno tiene que tener muy claras cuáles son las convicciones y condiciones que debemos de tener para enfrentar la vida. Entonces esa es la condición de desierto. La condición de desierto nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace ver cuál es nuestra condición y cuáles son los valores que nos sostienen. Y viene el otro tema, don Edgar, ahí, las tentaciones. ¿Cuál es la tentación del desierto? La tentación del materialismo, la tentación de la evasión, la tentación de buscar una religión fácil que me salve de mis problemas, la tentación de la superficialidad. Entonces, todo lo contrario, el desierto nos lleva a nosotros a crisolarnos y ver esa condición firme que debemos de tener para poder enfrentar los retos y desafíos que la vida cada día nos presenta. Pero a veces, Padre Gilbert, a veces cerramos nuestros corazones al cambio, que también se plantea en estos días de Cuaresma. Se nos invita al cambio, a transformarnos, a reenergizarnos. ¿Cómo lograr transformarnos y aprovechar para ello este tiempo de Cuaresma? Has dicho uno de los temas más delicados. Una vez quisiera que los cambios se hiciera como por ósmosis, que algo se me pegue y me haga cambiar. Que suceda un evento extraordinario para que yo logre cambiar. Algo que me maraville y me convenza para cambiar. Pero los cambios y transformaciones surgen del corazón del ser humano. Y hay dos cosas muy claras, don Edgar, que un cristiano debe plantearse. Primero, ¿qué significa Dios en la vida mía? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué es lo que yo creo? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que sostiene mi vida? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son los valores que me sostienen? Y voy un poquito más allá. ¿Qué valores espirituales sostienen mi vida? Y otro elemento muy importante es cuando yo comienzo a ver mi condición de que soy un ser humano frágil, pecador, que yo me equivoco y cometo errores, ahí es donde comienza el cambio y la transformación. Por eso la conversión comienza en un encuentro consigo mismo y con Dios. Entonces uno mismo tiene que valorarse qué es lo que uno necesita, porque uno solo no es perfecto, no tiene la verdad completa. Entonces necesitamos ese encuentro con nosotros mismos para ver nuestras fragilidades y que necesitamos de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia de Dios. Entonces es donde comienza esa transformación, el encuentro consigo mismo y el encuentro con esa propuesta que Jesús nos hace. ¿Cuál es la propuesta que Jesús nos hace? Que caminemos en la verdad, que seamos más justos, que seamos más fraternos, que seamos más solidarios, que amemos al hermano, que ayudemos al pobre y al necesitado. Cuando yo me comienzo a interpelar en mi manera de vivir la vida, si yo soy solidario, si yo comparto, si yo soy feliz en mi manera de ser, viene ese cambio y viene esa transformación. Antes no se da si no hay ese encuentro. Sin duda, Padre Gilbert, el llamado a la conversión es todo un desafío para el creyente. Y particularmente se vive en estos tiempos de Cuaresma.
¿Cómo podemos, como creyentes, como fieles, entender ese llamado? Ok. Hay algo muy importante. Si Jesús nos llama al reino de la vida, como dice el Papa Francisco, nos llama al amor, nos llama a la felicidad, nos llama a la plenitud, la conversión, y los griegos le llamaban metanoia. Entonces decía, una transformación mental. Si yo soy una persona muy individualista, muy egoísta, ¿quién me está pidiendo el evangelio? Que sea una persona de comunión, solidaria y fraterna. Entonces tiene que haber un cambio mental en mi vida de cómo es mi diario de vida, mi proyecto de vida. Si yo pienso que la vida es tener solamente cosas, ¿eso es lo que nos da la felicidad? ¿O no será que la vida es para compartir con los demás lo que yo tengo? Mis dones, mis carismas, mis valores. Entonces tiene que haber primero una conversión mental. ¿Qué es lo que a mí, en mi mente, yo quiero aprender a creer? Entonces tengo que conocer a Jesús. Nosotros le llamamos querigma, encontrarme con ese Jesús, con el diario de Jesús, con el evangelio de Jesús, con la propuesta de Jesús, para yo conocerlo, para entenderlo y para ver si yo estoy dispuesto a apuntarme en ese proyecto de Jesús. El otro paso que se nos plantea en estos tiempos y que es parte de nuestra realidad como creyentes es el del arrepentimiento. ¿De qué nos sirve ello en nuestras vidas, Padre? Es muy importante. A veces la gente te dice, es que yo lo que he hecho, yo no me arrepiento. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener presente. Muchas veces el arrepentimiento no es que usted sienta dolor, tristeza, que se desgarre las vestiduras, pero sí una palabra muy clara: conciencia. Conciencia de que yo no he actuado de la mejor manera. Conciencia de que tal vez yo no soy justo. Conciencia de que mi proceder no ha sido el mejor. Que no he sido un cristiano comprometido. Que no he sido un cristiano católico que trabaje por el reino de Dios. Que no he sido un cristiano que esté comprometido con la iglesia y que he sido conformista. Entonces ese es el elemento fundamental, que yo en mi conciencia me dé cuenta que en mis acciones no he actuado bien y tal vez he faltado al amor, he faltado a la verdad, he faltado a la justicia y por mis acciones he perjudicado a otros. Ese es el tema que uno debe tener más claro. Y ahí es donde parte el ser humano esa transformación, un cambio de concienciación. ¿Para qué? Para vivir ese presupuesto que Jesús quiere para mi vida. Dios no me lo impone, por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Qué está diciendo? Tome su misión, tome los retos que le está planteando a la vida y al mundo para que usted sea un hombre de cambio y ayude a cambiar también a los demás. Esa es la conversión. Se puede interpretar eso como una búsqueda de santidad. En la búsqueda de la santidad. Por ejemplo, el retiro que el Papa está planteando, ser santo. Pero ser santo no significa que usted esté alejado de la realidad. Ser santo es que usted sea bueno, que usted haga buenas acciones, que usted actúe de buena intención, con buena conciencia. Y podríamos decir que ser santo es no hacerle daño a los demás, que ser santo es dar testimonio de que yo creo en el amor, que vale la pena compartir y ayudar al que necesite. Esa es la santidad. Que usted sea bueno, que usted lo que haga, lo haga con una recta intención, con un recto corazón, para beneficiar también a los demás. Volviendo a su santidad, Francisco, que nos está acostumbrando en sus intervenciones a frases polémicas, frases controversiales, pero de profundo mensaje, él ha dicho de que no debemos buscar los creyentes, los fieles, la santidad de lavandería, entre comillas, que solo busca que seamos perfectitos o que solo busca el perfeccionismo. Uh-huh. ¿Cómo interpretar un mensaje papal como este dentro de la búsqueda de la santidad? Le recuerdo otra frase del Papa para contestarle. Yo quiero una iglesia accidentada. ¿Qué significa esto? No una iglesia encerrada, no una iglesia escondida,
tratando de presentar una imagen de bonachona, que no lo somos porque somos pecadores también, sino Él quiere realmente que el ser humano trate de encontrarse en sí mismo y con Jesús para ir buscando ese camino de la vida, de la alegría, de la esperanza, de la perfección, no del perfeccionismo, porque a veces uno quiere ser santo, quiere ser bueno, quiere ser perfecto y se abstrae de la realidad, no se compromete. Es que la misma realidad nos interpela y nos hace equivocarnos y nos hace cometer errores. Entonces, ¿cuál es el misterio más maravilloso? Que yo aprenda a ser humilde y a reconocer que yo fallo y que necesito de la gracia de Dios para poder actuar en nombre de Jesús. Es una frase que me impactaba mucho de la Madre Teresa de Calcuta. Decía, no es tanto lo que tú hagas, no es tanta la cantidad de cosas que hagas, sino con el amor que lo hagas. Y este es el sentido de perfección, el amor con que lo hagas. Y decía en un mensaje de la Madre Teresa de Calcuta, que si tú pelas papas, alguien las va a comer, hazlo con amor. No importa lo más sencillo que nosotros hagamos, hagámoslo con amor. Ese es el misterio de Jesús. El misterio, la gran revolución de Jesús es que las cosas las hagamos con amor, es decir, con el corazón. De ese mensaje, de ese concepto, Padre Gilbert, que usted acaba de expresar sobre hacer las cosas con amor, con convicción, con creencia firme, ¿cómo interpretar el mensaje, el llamado que se nos hace en tiempos de Cuaresma a perdonar a quienes tengamos, con quienes tengamos desencuentros, diferencias? En el mundo civil social utilizan una palabra que a veces es poco convincente y la gente le dice a uno, bueno, tenga tolerancia. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto intolerante. Esa es la palabra como para negociar y decirle, lo que usted piensa, lo que usted hace, no me gusta, pero ahí tengo que aceptarlo y en el término de tolerancia a veces yo lo entiendo como hasta soportarlo. Pero el amor, la misericordia, es todo lo contrario, don Edgar. Nos libera del dolor, nos libera del sufrimiento, nos libera de la tristeza. Y aprender a amar al otro tal y como es, nos hace acercarnos al corazón. Porque cuando yo soy tolerante, yo estoy haciendo resistencias con la otra persona. Mas yo el amor de perdón y de misericordia, acepto al otro tal y como es, aunque sea pecador. Le voy a poner 2 ejemplos muy bonitos. Jesús, el ladrón que estaba a la par. Señor, yo quiero estar hoy contigo en el paraíso, conmigo vas a estar hoy. El ladrón arrepentido lo acepta en esa condición precaria. Ahí manifestó el perdón, Jesús lo liberó a aquel hombre y le ofreció el reino de Dios. Tanto dolor y sufrimiento el mismo que estaba viviendo Jesús. Y la última palabra que Jesús dice cuando muere en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De veras, cuando alguien no perdona, no sabe tanto dolor, tanto sufrimiento, perdóneme la palabra que voy a decir, que se traga para sí mismo y también para el mundo. Mas cuando usted perdona, usted se libera de todo dolor, de toda atadura y libera a la otra persona. Entonces usted está invitando a la otra persona a ese cambio, a esa transformación. Usted le está tocando el corazón. Yo te perdono tal y como eres. Hay un caso muy bonito de una esposa que su marido era muy chueco, muy difícil. Y entonces le dijo a la esposa, yo te amo y te perdono todas las cosas que tú me has hecho. Pero entre usted y yo no podemos tener una relación que no es sana. Usted está enfermo en el alma, en el espíritu, y usted me ha enfermado a mí. Primero sanémonos. Y tiene que usted sanar su corazón y el mío. Yo te perdono, pero tienes que entender que el amor tenemos que sanarlo. Por eso, la mayor expresión del amor es el perdón. Y eso te libera. Te quita pesos, te quita años, te quita dolor, te quita tristeza y también le das una oportunidad a la otra persona que también se edifique para que se encuentre a sí mismo y también busque a Dios y reconozca que se ha equivocado. ¿Por qué se dice, Padre Gilbert, que en la Cuaresma aprendemos a conocer
y a apreciar la cruz de Jesús. Porque Jesús, al asumir la cruz, asume esta condición del ser humano que le da miedo, que le produce sufrimiento, tristeza. ¿Se ha visto una esposa que le dice a usted, Padre, qué pesada es la cruz de mi matrimonio? Porque le está produciendo sufrimiento. No quiere aceptar esa realidad. Viera qué pesada la cruz de mis hijos, porque le está produciendo sufrimiento. Está aquello pesado, no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, ¿cómo Jesús enfrenta la cruz? ¿Cómo enfrenta la pasión? Todo el misterio de dolor, el juicio, ¿cómo lo enfrenta? ¿Cómo asume la cruz? ¿Cómo Él muere en la cruz y lo convierte en un camino de liberación? Y esa palabra, don Edgar, es clave. Cuando usted asume la vida matrimonial, que es difícil, cuando asume la situación difícil de una relación con su hijo que no está caminando bien, cuando asume una dificultad en la vida laboral, cuando usted toma esa cruz, usted se libera. Usted está enfrentando, convirtiendo aquello en un camino de redención, no de muerte, no de tristeza, no de fracaso, sino estarlo levantándolo y convirtiéndolo en un signo de vida, de esperanza, de alegría. Es una actitud de asumir el compromiso. Hay que asumir el compromiso. Jesús asume la misión de Él. Asume la cruz y la convierte en un camino de liberación. Cuando usted asume el problema, la dificultad, su situación matrimonial, no le evade, no tiene miedo, no se angustia, le enfrenta, usted se libera. Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma con una participación interesante de fieles en la parroquia, lo hemos notado. ¿Cómo ha palpado usted, Padre Gilbert, estas primeras vivencias en estos primeros días de los 40 días de la Cuaresma? Yo siento que el ser humano tiene una gran necesidad de encontrarse con Dios. Y por eso tenemos que mostrar ese rostro del amor, de la misericordia, de la ternura de Jesús. Y yo creo que los que nos escuchan, los que nos ven, quieren encontrarse con ese Dios amoroso, con ese Dios misericordioso, con ese Dios que le abre las manos, los brazos, que quiere abrazarlo. Eso es lo que yo siento, que el ser humano quiere ese camino de transformación, de renovación en su vida. Y por eso la iglesia tiene que ser madre, maestra y mostrar a ese Cristo que es el que nos da la vida, la libertad, la alegría, la esperanza y la salvación. Muchas gracias, Padre Gilbert. Muchas gracias a todos ustedes. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les hemos presentado Vivir con Alegría. Nos encontramos próximamente. Puede escribirnos a nuestro sitio Facebook, Parroquia Santa Cruz, /comunidad, o al email barriolacruz@arquisanjose.org. Les habló el periodista Edgar Fonseca.